Bueno, inicia la grabación, entonces, siendo las 6 de la tarde y 8 minutos, bienvenidos a esta primera web conference de Gobierno Corporativo. Mi nombre es Juan Carlos Pilonieta Cortés, soy su tutor en este espacio, soy tanto director como tutor. Entonces, en la mayoría de pronto de otros espacios hay un director y hay un tutor, pero en este, pues por ahora, pues estoy como director y tutor a la vez. Entonces, para aclarar de pronto si existe esa duda. La temática que vamos a tratar es entonces el tema que está como segunda actividad, pero pues como lo decía antes en la grabación, antes de iniciar la grabación, también vamos a despejar dudas si existen de la primera actividad, pues, de la cual pues yo amplié el plazo en el entorno de evaluación. También lo hice con el foro, pero no sé por qué, parece ser que con el foro no fue permitida esa ampliación, porque en el mismo momento en el que hago yo la ampliación del entorno de evaluación, también lo hice para los foros, teniendo en cuenta que allá habían varias participaciones en los mismos. Pero pues he visto en las realimentaciones y en los mensajes por mensajería interna, valga la redundancia, que el foro no está habilitado, no sigue habilitado. Si yo voy a ingresar, yo sí lo puedo ver, pero pues por supuesto que yo no voy a poner en duda la palabra de los estudiantes, y menos cuando son varios los que lo manifiestan, ¿sí? Entonces, pues, al parecer técnicamente sí se puede ampliar la fecha con el entorno de evaluación, pero con el foro, pues hay dificultades. Eso también viene programado desde Bogotá. Entonces, pues uno como director básicamente lo que hace es encargarse del acompañamiento, del cumplimiento de las fechas. El acompañamiento, me refiero es a cualquier duda, inquietud, generar estos espacios que pues también vienen programados para que se resuelvan las dudas que hay al respecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Para que veamos, entonces, en este momento están viendo mi pantalla. Sí, señor, ya se ve. Sí, señor, sí, señor. Sí, entonces, yo voy a estarles compartiendo, como les decía a ustedes, el tema que está programado para esta fecha. Entonces, lo tengo por acá. Dice que inició el 6 de septiembre, es decir, hace 8 días. Yo me demoré en abrir el foro, también aprovecho la ocasión para pedirles excusas y reconozco mi error. Lo terminé de abrir el miércoles, creo, ¿sí? El miércoles que fue 8. ¿Sí les aparece? Sí. El mensaje de apertura al foro. Sí, señor. Y la actividad va hasta el 26 de septiembre. Entonces, básicamente, les decía a ustedes que pues la dinámica del foro en este espacio, yo como director de ustedes en esta materia, es explicar de una vez los puntos y sobre todo, pues, hacer algunas aclaraciones porque seguramente ustedes ya han estado revisando el material y pues, vamos aquí, ya se han generado dudas, ¿sí? Seguramente se habrán generado dudas. Entonces, bueno, seguimos acá. Por favor, silenciamos los micrófonos. Jairo, el micrófono está abierto. Si no, profe, usted lo puede silenciar ahí. Sí, estoy buscando, pero no. Ya. No. Sí, ya. Ya, listo. Muchísimas gracias.
pues tuve que utilizar esta opción de silenciarlos a todos. Pudo verse de pronto algo agresivo, ¿no? Tranquilo. Bien. Bueno, vamos a iniciar. Básicamente, en otras web conference, digamos que la dificultad es porque no se halla de pronto el material, o de pronto el material no está a la mano. Entonces pues yo aprovecho también para mostrar que todo está habilitado, y si en ese momento surgen preguntas o dudas o inquietudes, pues las respondemos. Y como lo decía, pues al final, entonces, si hay preguntas, dudas o inquietudes de la actividad anterior, que pues hay algunos que todavía están pendientes, pues bienvenidas también todas las inquietudes. Bueno, entonces el primer punto, como ustedes ven en la guía, existen actividades individuales y actividades colaborativas, pero antes de las individuales, pues entonces se hace como una antesala, como una preparación de lo que el estudiante debe mirar, y pues dice: realizará lectura del documento El protocolo en las empresas de propiedad familiar, desde la página 49 hasta la 54, reflexionando sobre las principales problemáticas y sus causas probables, y esto cómo puede afectar a las organizaciones del sector económico que ha definido para este curso. ¿Ustedes ya lograron identificar dónde se encuentra esa lectura? Sí, señor, ya la tengo identificada. Está en la unidad 1, ¿cierto? Sí, en la unidad 1, sí, señor. Que pues puede generar algo de confusión, que como ya esta actividad hace parte de la, o sea, aquí vamos a encontrar tanto de la parte 1 como de la 2, o sea, de ambas unidades, de las dos primeras unidades. Entonces, dice el protocolo en las empresas. Entonces, acá está el protocolo en las empresas de propiedad familiar de Lozano del año 2000. Y de pronto voy a ampliar un poco más el zoom. ¿Lograron ver? De todas maneras, esta grabación yo se la voy a compartir. Y acá está entonces yo tenía acá presentación del curso. Lo había descargado el protocolo en las empresas. Esa es la lectura. O sea, hay que hacer la lectura. Segunda, escuchar los episodios. Resulta que hay un audio que está en la unidad 1 y el otro está en la unidad 2. ¿Ya los tienen identificados? No, esa sí todavía no, en el caso mío todavía no la tengo identificada. Entonces, yo coloco audio, entonces me aparece el primer audio, la ética interior de las organizaciones, y le doy clic acá. Ese primer audio dura 26 minutos en la unidad 1, y en la unidad 2 se encuentra el otro audio, ¿sí? Ok. Entonces, vamos acá, aprendizaje. Bueno, este es mi campus, seguramente pronto ustedes como docente lo tienen algo diferente. En la unidad 2, entonces... Pero se complementa, ¿no? Sí, claro. Entonces, aquí está el otro. Normas de responsabilidad social empresarial. Damos clic acá. De pronto es que hay un audio que tiene de pronto que si le doy clic aquí, me va a aparecer el puro intro. Entonces, con este sí yo debo dar clic, es acá donde dice URL fuente. Me va a abrir otra página y ahí sí yo le voy a poder dar clic, y ese me dura 31 minutos. Entonces, el primer audio me dura 26 y el segundo me dura 31. ¿Sí me lograron escuchar? Sí, señor. Listo. Entonces, ya están ubicados los dos audios. Uno está en la unidad 1, el otro está en la unidad 2. Y como tercera revisión bibliográfica, realizará la lectura del documento El gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial. Vamos a silenciar acá, que están ingresando y me están abriendo
Bueno, muchas gracias. Realizar la lectura del documento del gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial, que encontrará en el entorno de conocimiento en sus páginas 9 a la 10, o sea, es cortico, en su ítem comité de auditoría. Entonces, el gobierno corporativo. Ese sí está también en la unidad 2. Vamos a cerrar acá. Está en la unidad 2 del entorno. Entonces, ¿cómo es que se llama? El gobierno corporativo y el comité de auditoría. Entonces, coloco la palabra comité. Acá está el gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial. Hacemos clic ahí y ahí está el documento. En la unidad 2. Entonces, en la unidad 1 se encuentra la primera lectura y el primer audio. Y en la unidad 2, la segunda lectura y el segundo audio. El gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial en sus páginas de la 9 a la 10. No, pero este no está así. Sí. Comité de auditoría. Empieza en la página 9, ¿sí? Profe, esa segunda lectura que usted dice referente a qué tema. Comité de auditoría. Entonces, aquí viene algo que van a tener mucha importancia. Dice, los miembros del Consejo de Administración podrán asistir a las reuniones que celebre el comité. No obstante, este tendrá derecho a reunirse mínimo una vez al año sin ningún miembro ejecutivo del Consejo de Administración. Las principales funciones, esto es lo que, ¿sí?, van a tener ustedes en una de las actividades. Las principales funciones de ese comité. Entonces vamos a dejarlo ahí. Y entonces ahí ya estarían ubicadas las lecturas de la revisión bibliográfica. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, señor, está todo claro, gracias. No, señor. Hay otro documento, ¿no? Hay otro documento, GRI e ISO 26000. ¿Cómo usar las directrices del GRI en conjunto a la norma ISO 26000 en sus páginas de la 4 a la 9? Entonces, me aparece acá el GRI. ¿Será que ese está en la unidad 1? Vamos a mirar rápidamente. ¿Alguno ya ha hecho esa lectura? No, no, señor. Pues yo no. No, señor, todavía no. Entonces, esta lectura está en la unidad 1. Esta lectura. La iniciativa del reporte global. Global Report Initiative, GRI e ISO 26000. ¿Cómo usar las directrices del GRI? Vamos a darle ingreso a alguien más que llegó. Muy bien. Entonces, aquí está la lectura. Yo la había descargado. Pues, yo había descargado esa lectura. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. La vamos a descargar. Y aquí es corta, es una lectura corta también. Y digamos que el punto nos dice acá de sus páginas las directrices en conjunto a la norma ISO 26000. Y ya vamos a mirar, entonces voy a tenerla ahí para después mostrarles qué es los puntos en sí como tal. Bien. Bueno, bienvenidos. Quienes se hayan acabado de ingresar. Cuando iniciamos la web conference, quienes estaban presentes me autorizaron la grabación. Espero que las personas que hayan recién ingresado no tengan ningún inconveniente con esta grabación, la cual pues se va a compartir para que ustedes no tengan dudas a la hora de realizar las actividades. Cordial saludo.
Bueno, entonces viene la primera actividad individual, la cual pues ya varios de ustedes, por no decir que la mayoría, ya la han realizado, ¿sí? Realizará un infograma en formato PNG que ubicará en el foro de esta fase, ubicando 5 problemáticas en los protocolos en empresas de propiedad familiar, proponiendo una situación de la vida real que ejemplifique dicha problemática, con mínimo una consecuencia. Debajo del infograma ubicará las fuentes bibliográficas empleadas, con mínimo 3 fuentes citadas con normas APA. Yo quiero aquí, antes de proceder a la explicación del punto, lo que me están pidiendo acá. Miren que estamos hablando de un solo punto, uno solo, y es una actividad individual que va a ir para el foro. ¿Y cuántas citas me están pidiendo? 3. 3. Sí. Me he encontrado con trabajos de la actividad anterior, ¿sí? Donde está en todo un consolidado y apenas 3 fuentes. No puede ser. No puede ser que un trabajo completo, o sea, si solamente para desarrollar un punto a mí me están pidiendo 3, ¿cómo es que en un consolidado me salgan también 3 referencias bibliográficas? Ustedes saben que pues básicamente toda nuestra producción debe estar respaldada por bibliografía, ¿sí? Y entonces es importante que todo lo que ustedes vayan respondiendo a sus evidencias tengan ese respaldo de fuentes bibliográficas. No es posible que haya más puntos a resolver que bibliografía. Por favor, la bibliografía es muy importante. Como experiencia positiva, como tutor de la materia Green Project Management, que de pronto algunos en este momento la estarán cursando porque casi siempre se ven estas 2 materias a la par. En una de las evidencias, cuando ya se está terminando la materia, el director, porque yo era como tutor, el director, que es el mismo director de la maestría, el doctor Ariel Reyes, en uno de los consolidados dice mínimo 20 bibliografías, 20 referencias bibliográficas, lo que me parece magnífico, que me parece genial. Y es un mínimo, ¿sí? Es un mínimo. Entonces, en muchos trabajos, pero quizás de pronto hayan dudas, y yo dije que al final pues, se iban a resolver todas las dudas, por favor, fuentes bibliográficas, porque no puede ser un trabajo ya un consolidado con apenas 3 o 4 fuentes bibliográficas. Entonces, en esta lectura vamos a mirar las problemáticas. La lectura a la que se están refiriendo, ¿cuál es? La del protocolo, ¿cierto? Y allí vamos a encontrar varias problemáticas. Mira, aquí empieza problemática en las empresas familiares. Entonces tenemos que el padre se entromete demasiado, el padre rompe las reglas, el hijo no es escuchado al nivel que lo desea, el padre impone más que delega. Bueno, ¿qué opinan ustedes, para hacer esto más interactivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Las empresas familiares están destinadas al fracaso? ¿O conocen ustedes de ejemplos de empresas famosas o de pronto no tan famosas que sí hayan sido exitosas, pero que sean family-empresas? O sea, no family-empresas en el concepto de lo pequeño, sino que están compuestas por integrantes que todos son familia y son una gran empresa. ¿Conocen ustedes esos casos? ¿Quién quiere participar? Sí, bueno. Dale, Daniel. Gracias, Juan. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, doctor, nuevamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa familiar, no sé si se puede decir el nombre, bueno, por motivos personales no lo diré, pero la empresa le va muy bien, está a nivel nacional, sin embargo es empresa familiar. Entonces, hay dos panoramas, y es que de la empresa para afuera se ve muy bien, sus productos son buenísimos, muy buenos, son de productos para consumo humano, ¿sí? Comida, pero internamente se notan los problemas cuando es una empresa familiar. Y el común denominador, y por experiencia que he escuchado de otras empresas familiares, es que todos quieren mandar. Y en este caso, los dueños son unos hermanos. Entonces, como decimos acá en Barranquilla, no son otras ciudades, cada quien jala para su lado. ¿Sí?
Sí. y todos creen que todo es importante. Entonces uno queda ahí a la intemperie de a quién le hago caso, Ujú. la disyuntiva. Entonces es el problema que he encontrado yo, que he visto a nivel personal en empresas familiares. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Quién más quiere participar? Sí, bueno, sí, muchas gracias. Sí, con respecto a lo que estaba diciendo Daniel, yo he podido también trabajar en algunas empresas familiares y pues también he leído casos de empresas familiares y se presenta todo tipo de situaciones. No creo que desaparezcan, hay unas que se fortalecen, hay unas que aprenden bajo esos errores que han cometido. Y que, por ejemplo, es una lectura muy interesante porque ahora hay un protocolo y es supremamente importante porque cuando muere el fundador, generalmente se vuelve un desorden porque no hay un protocolo claro, no hay unos lineamientos claros y lo que decía Daniel, todos quieren mandar, quieren poner su punto de vista, quieren trabajar en la misma empresa, que también es un error. Es importante que los familiares conozcan otros entornos, conozcan otras experiencias y eso enriquece al proyecto familiar. Hay unas que desaparecen, otras que se fortalecen. Me acuerdo, pues, puedo mencionar, por ejemplo, en el caso de Productos Ramo, que he leído sobre ese caso, que Muy bien. murió el fundador y la familia como que aceptó personas externas que hacen parte de la junta directiva, creo que todavía lo conservan, no sé, y eso enriquece la empresa familiar. Hay otras que si no lo aceptan y pues claro, se empiezan a ver las dificultades, los roces, las problemáticas, el mismo tema de salarios que lo comentan en la lectura, porque pues quieren ganarse mucho más de lo que realmente la empresa puede financieramente dar. Entonces es una lectura muy interesante porque realmente debe existir un protocolo familiar para que las microempresas y las empresas familiares no desaparezcan, sino se fortalezcan. Y yo lo comentaba ahí que en el foro, y que los miembros lo entiendan y lo respeten. Que pues a veces por el ego, por la forma de ser de las personas, pues no quieren, no aceptan, y hay que aceptar esos cambios, y que es por el bien de todos, ¿no? Porque la empresa pues perdure, o si no, pues desaparece. Es correcto. Uno creería que las empresas, pues que son conformadas por integrantes de las mismas familias, pues deberían prosperar, ¿no? Se hace llamado, la unión hace la fuerza, pero existen intereses muy personales y muy particulares que en lugar de propender por el bien de la empresa, lo que hace es que la acaban. En este momento, pues no es que fuera una familia empresa, pero sí hay varias personas que están pendientes. En este momento, el caso más reciente es el de Ardila Lule. Acaba de fallecer, por decirlo así. Y pues los hijos estarán a la expectativa de quién se queda con qué. Bien podrían tomar la decisión de continuar todos, ¿sí? Pero siempre queda la pregunta de, pero yo hago más que usted, yo aporto más que usted no aporta lo mismo. Y pues, como decía el compañero de Barranquilla, cada quien jala por su lado, ¿sí? En el caso de Bavaria, cuando falleció Santo Domingo, pues si bien la historia de Bavaria fue una empresa que se hizo a otras cervecerías pequeñas, de pronto con unas prácticas que podrían generar muchos debates. Una vez que fallece Julio Mario Santo Domingo, pues entonces los hijos venden gran parte de las acciones a la cervecería SAP-Miller, creo que es de Canadá o de Estados Unidos. ¿Alguien sabe? Surafricana creo que era. Ah, surafricana. Sí, surafricana San Miguel. Okay. Y entonces, pues, ellos siguen siendo accionistas, pero ya no son los mayores accionistas. Entonces, bueno, fue una decisión que ellos tomaron. Un abogado que, pues, ya se nos adelantó en el camino, que muy amigo mío me decía que como abogado él asumía muchos casos, pero que al que más miedo le tenía era el tema de las sucesiones ilíquidas, que no es un tema que tiene que ver con la lectura, pero ya que mencionaron que cuando el padre fallecía, entonces, ¿qué pasaba con los demás? Las sucesiones ilíquidas son un dolor de cabeza. Terminan poniéndose de acuerdo los abogados que son parte y contraparte, pero en el caso de los implicados, de los herederos, pues hay hasta lesiones físicas
y cosas graves que lamentar porque no se logran poner de acuerdo. Entonces, pues ahí entonces la lectura dice, ubicará en el foro este debate 5 problemáticas de las que están ahí de propiedad familiar, proponiendo una situación de la vida real que ejemplifique dicha problemática con mínimo una consecuencia. Debajo del infograma ubicará las fuentes bibliográficas empleadas con mínimo 3 fuentes citadas con normas APA. Preguntas acerca de este punto a desarrollar. ¿Todo claro? Bueno, como lo decía en un principio, la mayoría ya lo han resuelto y lo han hecho muy bien. Yo ya les hice la realimentación. ¿Alguno que de pronto no esté a gusto con la realimentación? Pues, yo quiero adicionar a lo que los compañeros dijeron. Esto, más que todo en pequeñas empresas, los integrantes, como se creen dueños y se creen que tienen el puesto ganado, tienen la tendencia a no capacitarse, a no prepararse. Porque si se capacitaran, podríamos anular cantidad de problemas que aquí detallamos en la lectura. Se podían anular porque ya esa persona tomaría la rienda, asesoraría a los demás miembros de la familia y se podría arreglar alguno de ellos, ¿verdad? En el caso de Santo Domingo y Ardilalule, ya es otro nivel. Sí, claro. Unas personas que saben del negocio, son capacitados, están bien estudiados y por eso no caen, no se acaban las empresas. Sí, los traje a colación porque pues precisamente donde de pronto son empresas que, como usted muy bien lo dice, pues están a otro nivel y de pronto estas problemitas, estas causas que tenemos acá se presentarán son más frecuentes, ¿no? Y pues porque también, de aquí tenemos más, choques entre hermanos, sucesión inadecuada o inexistente, la sucesión ilíquida, que es un dolor de cabeza para los abogados, pero no porque no lo sepan hacer, sino porque las personas implicadas no se ponen de acuerdo. Bueno, ahí hay muchas causas, pero el infograma solamente les pide 5. Les decía que de manera errónea, por decirlo así, o por programación neurolingüística, cuando uno escucha el calificativo de empresa familiar, nos vamos hacia lo pequeño, ¿no? Estas empresas de pronto no eran familiares, pero pasan a ser familiares porque de pronto el representante legal fallece y entonces pasa a una familia y empiezan los inconvenientes que ya han mencionado ustedes anteriormente. Usted no se capacita, yo sí me capacité, usted no tiene la experiencia que tengo yo. Entonces, imagínense un choque entre una persona que de pronto no estudió, pero ha estado al frente de la empresa todo el tiempo, ha sido la mano derecha del fallecido, tiene la experiencia, tiene la experticia, y está el otro que sí estudió, que sí se capacitó y que tiene la teoría. Entonces es un choque bastante fuerte. Bien, entonces pasamos al literal B de las actividades individuales. Y esto se me... Ahora sí. Dice así: a partir de los episodios del programa Productividad Empresarial que se han planteado, el participante en el espacio del foro, que ya más pocos, pero también ya lo han hecho, el participante en el espacio del foro planteará su opinión sobre la situación actual de la ética de las organizaciones en el sector económico, definido, justificando con las correspondientes fuentes cibergráficas que ubicará debajo de su participación. Esto lo tomé de la guía, ¿no? Esto está en la guía. Fuentes cibergráficas vuelven a aparecer, ¿sí? Entonces, ya les mostré que uno de los audios está en la unidad 1 y el segundo audio está en la unidad 2. Entonces... Creo que una pregunta, disculpe. ¿sí? Cuando se habla del sector económico, ¿estamos hablando del sector financiero o de la parte económica de la empresa? Bueno, creo que usted me había hecho esa pregunta en el foro, ¿cierto? ¿O fue otro estudiante? No, yo no pregunté eso. Bueno, de todas maneras, muy buena la pregunta de todas maneras. En un principio se podría creer que solamente íbamos a trabajar con las empresas extractivas de hidrocarburos, ¿sí? Porque de pronto en la primera actividad se condicionó también esa parte,
pero el gobierno corporativo aplica para cualquier sector. Entonces, no se condicionen de que solamente sea para el sector financiero o de pronto sea para el sector extractivo. Si pueden traer a colación opiniones que sean nacidas de la experiencia de ustedes, de la experticia de ustedes, bienvenidas también. ¿Sí? Entonces, no vamos a cerrarnos en un solo sector, sino en cualquiera de los sectores. Y pues preferiblemente en el sector en el que ustedes mejor conocen. ¿Están de acuerdo? Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Bienvenida. Continuamos. Entonces, les decía que pues, se ha generado de pronto una pequeña dificultad porque uno de los audios está en la unidad 1 y el otro está en la unidad 2. Importante que los escuchen. Entonces yo les mostraba ya al inicio, el uno dura 26 minutos y cuando yo le doy play, abre todo el audio, mientras que el otro, cuando le doy play, solamente me abre el intro. Entonces yo les mostraba, eso quedó grabado, ¿cierto? Cuando yo estaba explicando eso, ya había iniciado la grabación, ¿verdad? Sí, eso quedó grabado, Perfecto. el proceso. Sí, entonces yo doy clic hacia abajo, bajo un poquito más y ahí sí doy clic y ahí me abre. Entonces el uno es de 26 minutos y el otro es de 31 minutos. Importante que los escuchen para que puedan dar respuesta a este literal B. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este literal? No, ahí está bien. ¿Está claro? Bien. Sí, señor, está claro. Listo. Entonces pasamos al literal C. Sí. Perdón. Formulará un diagrama de matriz de espina de pescado. ¿Todos conocemos ese diagrama de espina de pescado? Sí, señor. Sí, señor. Es también conocido como diagrama de nombre japonés Sí, hombre. Ishikawa. Es correcto, Ishikawa, sí. Muy bien. Entonces lo pueden encontrar como espina de pescado o de Ishikawa. ¿Qué es lo que generalmente habla esta matriz? Habla de unas causas y de unos efectos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, en el que identificará un stakeholder para la empresa seleccionada. ¿Todos tienen claro qué es un stakeholder? Accionista, ¿no? Es un O stakeholder. grupos involucrados, ¿no? Grupo involucrado de interés. Grupo de interés. Sí, en la materia que de pronto ustedes han visto o están viendo o van a ver a futuro, o no sé si esa de pronto sea una electiva que se llama Green Project Management, el tema de los stakeholders se ve con mayor amplitud. Hay un OBI en la primera unidad que habla sobre los stakeholders. ¿Ya lo revisaron? Es importante. ¿Sí lo han visto o no? No, no, señor. Bueno, este es mío, este es el análisis Pestel, o no sé si... aquí está. Importancia de los stakeholders, OBI recuperado. Está en la unidad 1. Es que me tomé el trabajo de buscar ese punto, bueno, todos los puntos los he buscado, por una página en la que se encuentran trabajos. ¿Cómo es que se llama? No creo que sea el Rincón del Vago, ¿no, profe? No. Es que existe un enlace para poderlos bajar porque últimamente no dejabas cargar, que es el Downloader. Y en ese punto, pues, yo no soy el director, ni soy el tutor tampoco, en ese momento. Pues, no puedo decir ni bien ni mal porque simplemente el trabajo está subido, pero ahí no dice que esté bien o que esté mal, simplemente el estudiante lo subió y ya. Y me aparece como grupo de interés la responsabilidad social empresarial. ¿Ustedes consideran que la responsabilidad social empresarial es un grupo de interés? No, profe. No, claro que no. Aquí le estoy dando clic y me van a aparecer en ese OVA o en ese OBI esos grupos de interés. ¿Sí?
ahí me explica muy bien y me habla de unos grupos de interés tanto internos como externos. La responsabilidad social empresarial viene siendo entonces, ¿sí? Ahí me está abriendo. Ah, no me dejan adelantar. No me dejan adelantar. Bueno, no es este el espacio, pero ahí, en este OBI, sí me habla de cuáles son los stakeholders, tanto internos como externos. Pueden tomar uno, ¿sí? Porque ¿qué nos dice el punto? Formulará un diagrama de matriz de espina de pescado en el que identificará un stakeholder, uno, para la empresa seleccionada. Ya aclaramos que no solamente deben ser del sector financiero ni del sector extractivo, sino que pueden ser de las empresas que ustedes conocen. Y para un indicador de gobernanza de la Organización de Derechos Humanos que encuentra en el documento GRI e ISO 26000. Entonces, aquí sí ya el documento que yo descargué, se me volvió a perder. ¿Dónde está? No, aquí está. Este es el documento. Voy a ampliar el zoom. ¿Lo están viendo bien? Sí se ve. Sí. Sí, señor. Entonces, casualmente yo coloco la palabra indicador, me aparecen indicadores, pero cuando le doy, no, ahora sí, me hizo quedar mal. Está dando espacio y ya no me aparecía ninguno. Hay unos indicadores que son de gobernanza. Entonces, acá están, en la página 5, se me fue. Están los de gobernanza. Entonces, son varios los indicadores que hay para que ustedes tomen, bueno, me queda más fácil buscarlo por acá, gobernanza. Está solamente está en la página 5, ¿sí? Entonces, gobernanza de la organización. Entonces, indicadores, vamos a tomar indicadores, tabla de vínculos, pero pues aquí nos dice, el punto nos dice, un indicador de gobernanza de la Organización de Derechos Humanos que encuentra el documento GRI e ISO 26000, que fue el que les acabé de mostrar, ¿sí? Iniciando la grabación les mostré dónde estaban cada uno de los documentos. ¿Cómo usar las directrices del GRI? Entonces pueden utilizar esos de gobernanza o hay varios indicadores, entonces pueden tomar cualquier otro. Y las causales que se relacionan allí. ¿Cómo usar las directrices del GRI conjunto? Bueno, y las causales que se relacionan allí. Aquí en este documento están las causales. Las relacionará con las funciones del comité de auditoría. Entonces ese es el documento que les mostraba al principio. Lo que yo les señalé acá, las principales funciones que tiene el comité de auditoría, ¿sí? Entonces, van a tener en cuenta este documento, ¿sí? Que se llama el Gobierno Corporativo y el Comité de Auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial, y van a tener en cuenta el otro documento que se llama cómo usar las directrices del GRI en conjunto con la norma ISO 26000. Preguntas de este punto. Tutor, buenas noches. Alexander. Buenas noches. Sí. Precisamente estoy trabado ahí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted me podría dar de pronto con la guía del GRI 2 ejemplos de indicadores de gobernanza? Porque estaba mirándolo, incluso estaba consultando otros artículos de los derechos humanos y no entiendo el cuadro. O sea, yo sé que hay diferentes indicadores aquí, pero usted de pronto aquí, cuando lo vio en la tabla de vínculo, colocó gobernanza 6.2, pero para una guía de pronto más clara, ¿me podría decir de ahí, de ese cuadro, 2 indicadores de gobernanza? Porque no sí, entiendo. En el cuadro solamente aparece la palabra gobernanza, tiene razón. Exacto. Pero no veo los indicadores porque sé que son muy específicos para ciertas cosas. Sí. Pero entonces, no sé. pueden tomarlos de este cuadro o de otro cuadro donde aparezcan los indicadores. ¿Sí? Porque como bien lo dice el compañero, no es claro el punto. No. ¿Sí?
Entonces, acá sí, de indicadores, identificando los indicadores de desempeño y otra función de divulgación específica, entonces pueden tomarlos de ahí. Acá está más reducida la indicadores específicos. Acá están estos, es donde aparece la palabra gobernanza. Sí, señor. Entonces, En la parte de abajo del GRI, por ejemplo, hay uno que dice Derecho Humano DMA, dice RH1, dice porcentaje y número de acuerdos de inversión significativos que incluyan la cláusula de derechos humanos. Entonces, sí, así como de derechos humanos, ¿sí? Estos indicadores son de derechos humanos. Entonces, si de pronto la organización en la que ustedes vayan a trabajar no trabaja ese tema, pues no recomiendo entonces trabajarlo por ese lado. Todos los que empiezan por HR serán de Human Rights, ¿no? Entonces, no. Acá hay otros. Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas. Actividades de la compañía en la que el derecho a la libertad, estos también son como derechos humanos. Estos ya tienen otro código, LA. Formación del enfoque de gestión, indicadores de desempeño, composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla desglosado por sexo, grupo de edad. Aquí está. Entonces, tomar otros que no sean exclusivamente los de gobernanza, porque pues los de gobernanza de pronto no están bien claros en este material. Aquí están otros que hablan sobre información sobre el enfoque de gestión, indicadores de desempeño, materiales utilizados por peso o volumen, porcentaje de los materiales utilizados. Yo sé que la letra está muy pequeñita, ¿cierto? Pero está en la página 8 de este documento. Entonces, acá hay más iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía, porcentaje de volumen total de agua reciclada y reutilizada. Entonces, muchas empresas están trabajando esta parte, pueden tomar de estos indicadores. Entonces, también lo pueden tomar. ¿Quedó un poquito más claro el punto o los confundí más? ¿Preguntas? ¿El compañero que me hizo la pregunta quedó pronto un poquito más claro o...? Sí, tutor, sí. ¿Sí? Hay que lógicamente revisar mucho la teoría, pero sí sé que de pronto no es solamente guiarnos o como camisa de fuerza escoger los indicadores que aparecen allí. Como le digo, hay 3 artículos más de derechos humanos que hablan de indicadores de gobernanza y que hay que adaptarlos a la empresa que uno escoge. Pueden tomar otros de este mismo documento, ¿no? Listo. De este documento que está acá. Que pues ya les mostré, hay varios más. Bien. Hasta ahí entonces las actividades individuales, las que deben ser compartidas en el foro. Quiero aprovechar entonces la ocasión para decirles lo siguiente, para hacerles esta petición. Es necesario fomentar la comunicación entre ustedes cuando ustedes estén elaborando las evidencias, sobre todo en el trabajo colaborativo. Pero no es correcto, queridos, estimados estudiantes, que si un compañero de ustedes no participa en el foro y no participa en el trabajo colaborativo, lo involucren en la portada del trabajo. Solo porque pues, es un compañero y ya, pero no me parece justo. ¿O ustedes qué opinan al respecto? Bueno, yo como instructor también profeso esa filosofía de no llevar a nadie a la espalda, o todos en la cama o todos en el suelo. Yo me he encontrado con muy buenos trabajos, muy buenos compilados, muy buenos trabajos colaborativos. Y, oh sorpresa, yo siempre antes de empezar a dar la calificación de ese trabajo, yo reviso los foros. Y viro y no participo en el foro. Y entonces, algunos me han escrito porque yo he dejado mis datos de contacto. Entonces, como me han dado la oportunidad de que ellos me escriben y responderles, entonces los llamo, les escribo y ¿qué pasó? No, tampoco, pero lo coloqué porque pues es compañero. No, por favor, no lo hagan. No es correcto, ¿sí? No es correcto. De paso, pues me parece a mí que tampoco es ético
sí es bueno de pronto fomentar qué pasó entre ustedes, comunicarse, ¿no? Sí, qué pasó con ustedes, porque ustedes han creado grupos para comunicarse entre sí, eso también está bien, eso es bueno, ¿sí? Y cuestionar, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Y seguramente la persona que no ha participado tendrá de pronto una causa, algo que lo justifique, seguramente. Y yo de pronto, bueno, de pronto no, lo más seguro es que le extienda el tiempo, porque pueden presentarse muchas circunstancias, ¿sí? Pero que lo coloque en la portada porque sí, no estoy de acuerdo. Entonces, para que por favor no lo vayan a hacer. Bien. Claro que sí. ¿Sí? ¿Alguien va a dar un concepto? No, claro que sí, doctor. Es totalmente válida y correcta esa apreciación. Sí, señor. Perfecto, muy bien. Pasamos entonces a las actividades colaborativas. De acuerdo con el ejercicio realizado de forma individual, el grupo escogerá una empresa, las planteadas individualmente en la fase anterior. Aquí debe haber comunicación entre ustedes, identificadas en la situación problemática, y para esta dialogará en el foro sobre cuáles son los stakeholders seleccionados individualmente y su relevancia para la problemática de dicha organización. Entonces, también que quede claro qué es lo que son los stakeholders. Ustedes se deben comunicar, escogerán una empresa, o sea, escogerán de las empresas propuestas por ustedes en el foro, cuál es, digamos, de pronto la que tenga mayores argumentos. No olviden, voy a ser reiterativo en esto, el tema de la revisión bibliográfica, ¿sí? Que no vaya a resultar un consolidado, donde tenemos actividad individual 1, actividad individual 2, actividad individual 3, actividad colaborativa 1, actividad colaborativa 2, o sea que en total son 5, y salgan en 4 revisiones, 4 referencias bibliográficas. Eso no tiene ninguna presentación, ¿sí? Tampoco que porque sean 5, entonces 5, no. Un poquito más porque desde la maestría en administración de organizaciones sabemos, damos garantía, por decirlo así. Sabemos que ustedes son personas que por la maestría leen mucho, ¿sí? Investigan mucho. Entonces, referencien esos respaldos bibliográficos. No es justo que ustedes pues expresen una idea que es de ustedes y nadie la va a poner en duda, pero debe tener un respaldo bibliográfico, ¿sí? Entonces, las referencias bibliográficas, por ahora, buenas, pero muy poquitas. Yo sé que ustedes pueden conseguir un mayor número de referentes bibliográficos. Preguntas de esta actividad colaborativa. Sí, tutor, Sí. quiero, bueno, a ver si de pronto estoy un poquito equivocado acá. Bueno, entonces se escoge un stakeholders de cualquiera de nosotros los compañeros. Sí. Y identificamos una situación problemática de ese stakeholder con respecto a la espina de pescado que cada uno desarrolló. Sí. Y su relevancia para las problemáticas de dicha organización. Entonces, plantearán también esas problemáticas y cómo este stakeholders seleccionado tiene esa relevancia. Alguien por ahí dijo, y o sea, no estaba equivocado, por supuesto, dijo accionistas. Bueno, ese es un stakeholder, ¿sí? Entonces, en el caso de los accionistas, ¿cómo afecta eso para las problemáticas de la organización? ¿Será que un stakeholder como los accionistas generan problemáticas? Sí, también, creo que sí, también, creo que sí. ¿Qué pasa si los accionistas empiezan a aumentar el número requerido de ganancia por la acción? ¿Qué pasa si de pronto los accionistas comienzan a vender sus acciones a terceros? ¿A un precio mayor? A un precio mayor, a un precio menor, a un precio del mercado. ¿Genera algo en la empresa? ¿Pasa algo? Por supuesto, ¿no? Sí, claro. Nadie lo pone en duda. Algo va a pasar, bueno o malo, pero algo pasa, ¿sí? Herbert Simon, en su libro de La irracionalidad de la decisión,
psicólogo él, que aportó mucho para la administración, Herbert Simon, se escribe Simón, pero se pronuncia Simon, decía que las decisiones ni son buenas ni son malas. Las decisiones son lo bueno o lo malo, son las consecuencias que se generan posterior a la toma de las decisiones. ¿Y por qué es irracional? Porque es que usted puede tener 20 años tomando una misma decisión y generando unas mismas consecuencias, pero de un momento a otro puede cambiar. Y solamente podré saber que eso va a cambiar después de que tome la decisión. Puede que por experiencias previas yo haya tomado esa misma decisión y haya obtenido ciertos resultados, y yo puedo decir, las veces que he tomado estas decisiones he obtenido estos resultados, pero no es prenda de garantía que siempre vaya a ocurrir lo mismo. Y también porque es irracional, porque después de que tome esa decisión y se generen unas consecuencias, usted ya no se puede echar para atrás, usted ya no puede revertir el proceso en el tiempo. A veces nos encontramos en una situación en la que podemos tomar varias decisiones, o mejor, tenemos varias opciones para tomar una decisión. Y no podemos decir, voy a tomar esta decisión a ver qué consecuencias se genera, y si no me gusta, me regreso en el tiempo y tomo esta otra opción a ver, y si no me gusta, me regreso en el tiempo. No se puede. Tomo una decisión y automáticamente las otras opciones quedaron completamente nulas. Entonces, por eso existe todo un tratado sobre el tema de la decisión. Y pues ese ejemplo que acabamos de tocar con el tema de las acciones son decisiones que se toman y generan unas consecuencias, positivas o negativas. Esas sí pueden ser buenas o malas las consecuencias. Las decisiones no. Entonces muchas veces a uno lo juzgan, ¿no? Porque, como también existe otra frase que dice, después de la guerra, todos somos generales. Entonces, es que usted tomó una mala decisión. ¿Vino usted a saber que era mala después de que la tomó? Antes no sabía. Y así haya tenido experiencias previas. Pero en este mundo tan volátil, tan fluctuante, muchas cosas pueden pasar. ¿Claro este punto entonces? Sí, señor, pues ya. Sí, señor. Estamos de acuerdo con los compañeros. Y el punto número B. Escogerán solamente un stakeholder para el grupo y retomarán la matriz de espina de pescado con la cual planificarán la realización de un programa de auditoría para el stakeholder seleccionado, explicando cada uno de los pasos y cómo se llevará a cabo las respectivas evidencias que solicitarán a las áreas vinculadas y los posibles hallazgos que podrían identificar a la luz de las noticias revisadas sobre dicha empresa. Entonces, el mismo stakeholder y la lectura que hablaba sobre las auditorías. ¿Cuál fue? El gobierno corporativo y el comité de auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial. Entonces, el punto nos dice, un programa de auditoría para el stakeholder seleccionado. Entonces, aquí estaba los principios de la responsabilidad social, no. Acá está. Las principales funciones que tiene el comité de auditoría son. Entonces, sería pues como plantear estas funciones con base a ese stakeholder seleccionado. Está como complejo, ¿cierto? ¿Lo estoy confundiendo más? No, sí, un poquito, pero pues... La verdad, doctor, estaba pensando en el factor tiempo, que es el 26. Sí, está para el 26. ¿Cierto? Sí, está para el 26. Tenemos 13 días. ¿Muy poquito tiempo? Pues no sé, el tema colaborativo, no sé. El colaborativo, qué bueno que el compañero nos haya traído a colación este tema. El colaborativo en el entorno de evaluación es uno solo. Puede ser que ahorita por todos los inconvenientes que hemos tenido y pasó en varios grupos, que cada uno subió su propio colaborativo. La idea es que el colaborativo sea uno solo. ¿Sí? Hay unos roles. Ustedes
ya han tomado otras materias previamente, ¿verdad? Y han tenido esa dinámica, ¿cierto? De los roles. Sí, señor. Y las actividades individuales sí, las van a realizar ustedes y van a participar en el foro, pero las colaborativas sí es uno solo. Y entonces, si ustedes aportan, si ustedes se comunican y están todos dentro de la portada, califico uno solo y a todos los demás integrantes en la portada les coloco la misma calificación. Lo que no es normal es lo que decía anteriormente, que alguien que no haya participado en el foro y que tampoco haya participado en el trabajo colaborativo, lo coloquen en la portada. ¿Para todos es claro este punto? Sí, señor, es correcto. ¿Alguien más de pronto quiere decir algo? Como dice el doctor Ariel Reyes, calle ahora. ¿Cómo es? ¿Hable ahora o calle para siempre? No, yo lo que aprovecharía en este espacio, en este momento, hoy 13, es que nos podamos de pronto poner en contacto y la otra semana aprovecharla para poder trabajar la parte colaborativa del 20 al 25, diría yo. Sí, porque mire, yo les quiero decir algo, yo les generé el espacio con la actividad anterior porque se presentaron esas dificultades, pero ya ahorita ya estamos prácticamente al día. Y le decía a alguien, y aprovecho para mí para decirlo a todos, yo les generé el espacio hasta el 5 de octubre, pero porque estaba programado para el 5 de septiembre y me era más fácil subir un mes, pero yo sé que no se van a tomar hasta el 5 de octubre, de hecho la inmensa mayoría ya han participado, todavía me faltan algunos pocos que todavía no han terminado de la actividad anterior, y pues les recomiendo es que se pongan al día lo antes posible para que no se le vayan acumulando estas evidencias. Entonces, ya pues estamos a 13 días. La agenda, si ustedes ingresan a la agenda, todavía les marca en verde. La siguiente diapositiva pues me habla del tiempo. Va hasta el 26 de septiembre, que cada domingo. Y tiene un valor de 100 puntos. La que acabamos de llevar a cabo tenía un peso de 25 puntos. ¿Preguntas de la actividad anterior? ¿Existen preguntas de la actividad anterior? Pues yo sí tenía qué pena, pues me tomo la palabra, sí claro. tenía, doctor, una duda con respecto a la tabla matriz, es que lo acaba de cerrar, que yo desarrollé, la verdad, pues sí quedé con dudas. No con la PESTEL, sino con la siguiente, que era de dar unos rangos, unas calificaciones, ¿no? Pues MEFE y MEFE. Correcto, sí, ahí tuve dificultades, de pronto no entendí muy bien. Vi que otros compañeros sí la hicieron muy bien desarrollada con calificación, pues ahí, pero esa sí tengo como una debilidad o una inquietud. ¿Y en específico qué es? ¿Por la ponderación? Pues, sí, la ponderación, la calificación de esos factores, cuántos habían que hacer, si eran fortalezas, debilidades, bueno, si era todo el tema, qué número de factores o cómo se escogían los factores y qué rango de calificación se les daba realmente. Sí, yo le compartí inclusive a uno, no sé si de pronto serán sus mismos compañeros, pues una página que le recomendé, la voy a colocar aquí en el chat, si me lo permiten. Claro que sí. Sí, profe, le agradecemos. No, pero esta no es. De pronto es esta. Creo que esta sí es. Sí, esta sí es. Ajá. No vamos a llegar hasta acá, pero sí sería interesante que ustedes vieran como para qué es, ¿sí? Solamente vamos a escoger y a ponderar. El chat está aquí. Sí. Quiero compartir en el chat. Muchas gracias. Entonces, si son factores externos, entonces ustedes van a tomar oportunidades y amenazas.
MEFI, matriz de evaluación de factores externos, MEFE. Y pues la otra es MEFI, matriz de evaluación de factores internos. Esto me genera una MAFE, que es la matriz de análisis de factores estratégicos. Entonces, pero no vamos a llegar hasta allá, solamente el MEFE y el MEFI. Y pues ustedes son los que van a elegir esas fortalezas, esas oportunidades y las van a ponderar. Las van a ponderar tal y como aparece en la página que les compartí. ¿Sí? Y van a colocar unos pesos. Aquí están las indicaciones. La debilidad mayor le colocan 1, a la debilidad menor le colocan 2, a la fortaleza menor le colocan 3 y a la fortaleza mayor le colocan 4. Esto es MEFI. Y pues aquí viene pues un ejemplo. Y van colocando los pesos. Hay unas condiciones para los pesos. Total es que al final, en cada matriz, tanto la MEFE como la MEFI, esto me debe dar 1. Pero, ¿qué recomiendo yo? Que no se presente, por ejemplo, esto. ¿Sí me alcanzan a ver? Está muy pequeñita la imagen. Se alcanza a ver. Ah, está bien, sí, señor. Que no se repitan, por ejemplo, porque es que, como lo decía Jaime Garzón, ¿no? Somos muy cómodos, ¿no? Entonces, como la condición es que aquí me dé 1 y en total yo tengo 10, 5 fortalezas y 5 debilidades, pues a todas les pongo 0, 1. 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10. Y al final, pues tengo el 1, como acá, ¿sí? Bueno, aquí se repite 0,05, 0,05. ¿Qué ocurre? Que yo como analista estratega al interior de una organización y tengo personal cualificado y tengo buen servicio de atención al cliente, pues ambas son fortalezas, pero yo tengo que ser consciente, por lo menos aquí no se repitió ninguna calificación, pero una tiene que pesar más que la otra. Bueno, no es mi caso, pero un ser humano cualquiera puede tener 5 hijos y puede decir cuál de sus 5 hijos, cuál es el que tiene más fuerza física, cuál es el más creativo, cuál es el que le gusta más el estudio, cuál le gusta el trabajo fuerte, ¿correcto? Es decir, no todos tienen las mismas fortalezas, o todos tienen las mismas fortalezas, pero algunas con un peso mayor que otras, ¿sí? Entonces, evitar eso al máximo, porque si todo pesa lo mismo, van a tener después dificultades en la ponderación. Entonces, el peso por la ponderación les va a dar un valor. Y bueno, más adelante viene ¿para qué significa este 238 que me da acá, por ejemplo? Y más adelante hacen el mismo ejercicio con la otra. ¿Para qué me sirve este 252 que yo tengo acá? Entonces lo ubican aquí en un cuadrante y pues el significado de cada uno de los cuadrantes está más abajo. Entonces, ¿qué hacer si la bolita me da aquí en el centro, me da aquí arriba, me da aquí abajo? ¿Qué decisión puedo tomar? Entonces es como una herramienta cuantitativa para uno tomar una decisión, pero como les decía, no vamos a llegar hasta acá, simplemente es cuantificar, pesar y ponderar, ¿sí? Y las conclusiones que bien pueden seguir, pues por ejemplo de acá, ¿sí? Crecer y construir, retener y mantener, cosechar o desinvertir. Sirve tanto para proyectos como para empresas ya consolidadas. ¿Quedó un poquito más claro? Sí, señor, muchas gracias, sí, señor. ¿Quién más tiene de pronto otra pregunta del trabajo anterior, de este trabajo? Siempre dicen, hable ahora o calle para siempre. En esta situación yo les diría que no sea que calle ahora y después hable para siempre, ¿no? Pero de todas maneras, mis datos de contacto están en el foro, está mi WhatsApp, está mi correo y está mi Skype. El correo que les coloqué no es el mismo que aparece en la plataforma. En la plataforma me aparece un correo, una virtual. No me escriban a ese porque se me perdió la clave. Yo de mil amores les contestaría, pero se me pierde la información. Coloqué el otro que es UNAT solamente. juan.pilonieta@unat.edu.co. Lo coloqué ahí.
Al WhatsApp también me pueden escribir. Yo diría que es como el medio más rápido, más ágil. A cualquier hora me pueden escribir. Lo han hecho. Y el Skype, lo utilizo poco, pero lo utilizo. O sea, si hay alguien que de pronto me quiera contactar por Skype, pues también lo pueden hacer. Pero pues pienso que entre el correo, el WhatsApp y el Skype se nos está quedando atrás, ¿no? Ya son muy pocos los que lo usan, pero si hay algún estudiante que me quiera hacer una pregunta por Skype, bienvenida a la pregunta también. Sí, señor, claro que sí. Muchas gracias. Bueno, entonces he dejado mi cámara prendida todo el tiempo porque pues se está promoviendo que quienes estén en la web conference, pues que se deje ver, ¿no? Que los estudiantes lo vean, lo conozcan. No es, en cambio, requisito para ustedes. Ustedes estuvieron bien ahí, pero voy a aprovechar para tomarle la foto, no se me vayan a ir todavía. Y ya tomé el capture. Y entonces, pues, continuamos en contacto. Seguramente, y pues es normal, seguramente las preguntas van surgiendo aún más en el camino. De pronto ahorita, pues, vienen agotados y ya mañana de pronto leyendo mejor. ¡Ay! Se me ocurrió esta pregunta. Entonces, bienvenidas todas las preguntas. Muchísimas gracias por haber asistido. Apenas se genere el contacto el enlace de la grabación, se los comparto con ustedes en los grupos. Y muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, profe. Doctor. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Estén muy bien, gracias. Chao, chao.